Buenas tardes con todos. Vamos a empezar la clase del día de hoy. Hoy vamos a hacer un recorderis, un recapítulo, en este caso de lo que hemos visto, de nuestros dos ácidos. Recuerden que hemos formado los ácidos hidrácidos y hemos formado los ácidos oxácidos. Entonces hoy vamos a repasar. Vamos a ver cómo se formaban los ácidos hidrácidos, cómo se formaban los ácidos oxácidos, cuáles eran las nomenclaturas de cada uno de ellos, para así, como menciono, ya ver las sales, que es otro tema. Pero hoy vamos a hacer un repaso de lo que ya hemos visto, ¿no? Para que quede un poco más claro y para ahí sí seguir con con las otras formaciones que ya son las sales. Recuerden que hemos visto ácidos oxácidos, ácidos hidrácidos. Mis ácidos oxácidos, ¿quién se acuerda cómo se formaban? Mis, á- mis ácidos oxácidos. Óxidos no metálicos más agua. Muy bien. Se formaban de óxidos no metálicos más agua. Muy bien. Recuerden que los óxidos no metálicos ya habíamos visto y mis óxidos no metálicos se formaban a través de un no metal más el oxígeno. Recuerden que ya era un elemento ternario. ¿Por qué era un elemento ternario? Pues porque yo ya tengo tres elementos, ya no tengo dos elementos. Hidrógeno, cloro y oxígeno son tres elementos en los cuales se convierten en un elemento ternario. Los óxidos metálicos, perdón, los óxidos no metálicos son un elemento ternario o binario. Mis óxidos no metálicos son un elemento, eh, son un compuesto binario o un compuesto ternario, mis óxidos no metálicos. ¿Se acuerdan? Ya formamos los óxidos no metálicos. Y como menciono, es a través del no metal más agua. Entonces sería binario o sería ternario.
Sería un elemento binario, porque mis óxidos no metálicos solo tienen dos elementos, solo tienen el fluoro y el oxígeno. Recuerden que la clase del día de hoy va a ser un recorderis de los dos ácidos que hemos visto, de mis ácidos dos ácidos y de mis ácidos hidrácidos. Porque después ya de esto vamos a ver la formación en cambio ahora de sales, ya no de ácidos. Entonces vamos a hacer un recorderis como menciono para que quede un poquito más claro, ¿no? Igual, si tienen alguna pregunta en cuanto siga yo con la clase, pues realícenla, no hay problema. Así nos solventamos todas sus dudas que tengan en cuanto a estos dos compuestos nuevos que hemos estudiado. Vamos entonces con la recapitulación de los ácidos oxácidos, que se formaban a través de óxidos no metálicos más agua. Recuerden, ¿no? Óxidos no metálicos más el agua. Listo. Mis óxidos metálicos, nosotros formábamos a través de el oxígeno más el no metal. Hicimos un ejemplo. Voy a crear otra para colocarlo. Listo. A ver, vamos entonces. Colocamos nuestro óxido no metálico. ¿Con qué elemento quieren hacer? Ya hemos visto todos nuestros elementos para poder eh, que ustedes me mencionen cuál, ¿no? Ya hemos visto. Elementos no metálicos, elementos metálicos, cuáles son de valencia fija, cuáles son de valencia variable. Todo eso ya hemos visto. Cuéntenme. ¿Con qué elementos desean hacer? De toda nuestros elementos con valencia variable, en este caso, que son los no metales. Tengo a Cristel. Dime, ¿con qué elementos deseas hacer? Cristel, ¿estás por ahí? Mm, Cristel no creo que está. Nos ha abandonado, solo dejó conectado. Vamos con Angelita. ¿Con qué elemento quieres hacer? No está tampoco Angelita. Todos tienen los elementos con sus valencias, o sea, la valencia de los elementos químicos, todos tienen ese archivo. Angelita, ¿tienes ese archivo?
Eh, no creo que están. Gilda, ¿estás por ahí? Sí, profe, ¿me podría repetir la pregunta? Claro, Gilda. ¿Tienes tu tablita de la valencia de los elementos químicos? Sí, profe. Ya. Dime un elemento, en este caso que sea no metal, para poder realizar el ejemplo de los ácidos oxálicos. Un elemento de los no metales. Puede ser cualquiera. En los ácidos oxácidos, sí, no. El selenio, Ya. Hagamos con el selenio. Recuerden que estamos revisando nuestros dos ácidos, los ácidos oxácidos y los ácidos hidrácidos. En los ácidos oxácidos, ahí sí yo utilizo los no metales cualquiera. Pero en mis ácidos hidrácidos, recuerden que solo utilizábamos los halógenos y utilizábamos los, los anfígenos, solo esos, ¿no? Pero en mis ácidos hidrácidos, ahorita estamos revisando de nuevo los ácidos oxácidos y cómo se formaban. Si tienen tal vez alguna duda, alguna inquietud en cuanto a mis ácidos oxácidos, pregunten nomás mientras yo voy formando el compuesto. Si tal vez alguna partecita mientras yo realizo no les queda claro, pregúntenme, ¿no? Listo. Vamos a realizar entonces con el selenio. Mi selenio tiene valencias 2, 4 y 6. Vamos a hacer con la valencia 2, ¿ya? Hagamos con la valencia 2. Mi selenio tiene valencias 2, 4 y 6. 2, 4 y 6. Listo. Vamos a hacer con la valencia menor, en este caso que es 2. Espérenme. Espérenme. Voy a sacar un adaptador para mi teclado. Porque no puedo. Se me dañó el mouse y con este de aquí de la compu no puedo. Entonces, espérenme, voy a sacar este adaptador que les menciono. Mientras tanto, ustedes sigan realizando el selenio para que me mencionen cómo les queda. Sigan haciendo en sus cuadernitos el selenio. Haciendo. Ya, a ver, tengo yo aquí. Pero, espérame que recién voy a aprender a utilizar esto. Es como una pizarra, ¿no? Pero eh, para las clases virtuales. A ver, ya. Selenio, tenemos, déjenme colocar este que está mejor. Vamos a borrar. Vamos a colocar mejor. Ahí, espérenme. Ya. A ver, tengo yo mi selenio. Mi selenio tiene más 2, ¿no? Y sumado a mi oxígeno, recuerden que mi oxígeno tiene menos 2, pues que recuerden que siempre yo necesito intercambiar las valencias. ¿Cómo intercambiamos las valencias? En X. Ya, intercambiamos las valencias en X. Listo. Entonces, mi selenio va a tener 2 y mi oxígeno también va a tener 2 porque intercambio la valencia del oxígeno que es 2 baja a mi selenio. Miren, aquí ya bajó a mi selenio.
Y aquí el selenio, la valencia de mi selenio, que es más 2 baja a mi oxígeno. Miren, ¿está clara esta partecita? Tal vez, Cristel, ¿está claro para ti esta partecita? O te repito, ¿no? Debido a que Cristel es nueva, ¿no? Cristel, ¿entendiste esta partecita? O te repito, no hay problema. ¿Estás por ahí, Cristel? Listo, intercambio de valencias. Y recuerden que cuando hay como simplificar, pues simplifico. Simplifico mis valencias y me queda selenio, oxígeno. Listo. Tengo yo. Recuerden que como la mitad uno, yo ya obtengo selenio y oxígeno. Entonces ya tengo yo mi selenio, oxígeno. Miren, ya tengo yo, ¿no? Mi compuesto. Entonces aquí, ¿yo qué voy a tener? Voy a colocar el selenio, voy a colocar mi oxígeno y voy a sumar más del agua. H2O. Listo. Recuerden, cuando yo sumaba mis ácidos oxácidos con el agua, ¿qué debía colocar primero? ¿Quién se acuerda? ¿Qué debía colocar primero yo? Cuando ya sumaba mi elemento con el agua. H. H, muy bien, gracias, Mari. Coloco primero el hidrógeno. Recuerden que mi hidrógeno siempre vamos a colocar con el subíndice con el que está. En este caso, mi hidrógeno está con el 2. Coloco entonces el 2 también. Listo. Después del hidrógeno, ¿qué elemento yo colocaba? ¿Se recuerdan qué elemento colocaba yo? ¿Qué elemento, chicos? SE. Ese, que en este caso es el selenio, muy bien. Recuerden que siempre coloco mi no metal y después el oxígeno. ¿Con qué subíndice yo coloco al oxígeno? Subíndice, recuerden que es el número que yo tengo. El oxígeno, ¿con qué número coloco? ¿Qué número va como subíndice en mi oxígeno? ¿Qué número coloco yo? Justo aquí donde estoy señalando. ¿Se recuerdan qué número coloco? Gilda, ¿qué número coloco yo aquí abajo? El 2. El 2, muy bien. Recuerden que yo sumo el oxígeno que tengo aquí y sumo el oxígeno que tengo acá. No tienen subíndice, entonces pues obviamente es 1 más 1, pues tengo yo 2. Coloco el número 2 y listo, ya tengo mi ácido oxácido, que en este caso sería el que yo tengo aquí, formado, ¿no? Hagamos un cuadradito así. Listo. Tengo yo formado mi ácido oxácido. Déjeme eso. Y ahí solo hacerle un cuadrito. Listo. He formado mi ácido oxácido y ahora vamos a nombrar mi ácido. Recuerden que estamos nosotros partiendo del selenio. El selenio más 2. Porque partimos formando mi óxido no metálico.
Y de ahí sumándole el agua. Recuerden, ¿no? Formo, aquí tengo yo ya formado mi óxido y por ello ya tengo el resultado más del agua. Y aquí ya tengo todo mi resultado, ¿no? Listo. Vamos entonces ahora a, a colocar el nombre, ¿no? Vamos a colocar mi nombre, perdón, el nombre del compuesto. Recuerden que en la nomenclatura tradicional siempre vamos nosotros a colocar la palabra ácido. Siempre colocamos la palabra ácido. También recuerden que yo puedo simplificar siempre y cuando en mis tres elementos sea posible. Si yo solo tengo en mis dos elementos cómo simplificar y en mi tercer elemento no, pues no simplifico. Listo, vamos en cuanto a la nomenclatura tradicional y decimos ácido, ácido, como estamos hablando del selenio, obviamente ponemos el selenio, pero recuerden que el selenio tiene valencias y por ello debemos colocar los prefijos. Si tiene valencia más 2, ¿cómo sería el nombre del selenio? Hiposelenioso. Hiposelenioso, muy bien. Recuerden que estamos utilizando la valencia más 2. Y para ello mi prefijo en la valencia más 2 es hipo y oso. Entonces colocamos hipo y aquí colocamos oso. Y muy bien, quedaría ácido hiposelenioso. En mi nomenclatura sistemática, recuerden que yo nombro siempre de derecha para hacia izquierda, ¿no? Entonces, primero sería mi oxígeno. En este caso tiene el subíndice 2. Por ello, en este caso colocamos el prefijo di. Listo. Colocamos el prefijo di. Después seguimos con nuestro oxígeno, que recuerden que a nuestro oxígeno se le denomina como oxo. Colocamos nuestro elemento, que en este caso es el selenio, pero agregado la palabra ato. Entonces sería dioxo selenato. Ok, selenato. Recuerden que el oxo voy a colocarles con negrita y el ato también para que no se olvide. Listo. Recuerden que a mi elemento se le agrega la palabra ato, entonces dioxoselenato y pues colocamos de hidrógeno. Siempre no de hidrógeno. Listo, tenemos nuestra nomenclatura sistemática. Hemos nombrado al oxígeno, al selenio y al hidrógeno. También hemos nombrado en este caso a nuestro prefijo di del oxígeno, el selenio y el hidrógeno. El hidrógeno no nombramos con con el prefijo di, de dihidrógeno. Dioxoselenato de hidrógeno. Listo. En mi nomenclatura stock, en cambio, debemos hacer una mezcla, como les mencionaba, de la tradicional con la sistemática. En mi nomenclatura stock, ¿yo qué colocaba? Ácido en cuanto a mi nomenclatura tradicional y colocaba en mi nomenclatura sistemática el dioxoselen, pero aquí no colocaba con el ato, sino con el oso, ¿no? Entonces sería ácido dioxoselenioso, el oso de la nomenclatura tradicional y el oxo de la nomenclatura sistemática. El número en este caso sería 2, porque recuerden que estamos trabajando con el selenio 2. Miren, así recuerden que se formaban los ácidos oxácidos, ¿no? Y ahora vamos a formar los ácidos hidrácidos. ¿Quién se acuerda cómo se formaban los ácidos hidrácidos?
¿Cómo se formaban nuestros ácidos hidrácidos en cambio? ¿Cómo se formaban nuestros ácidos hidrácidos? ¿A través de qué se formaban nuestros ácidos hidrácidos? Ya vimos que los ácidos oxácidos se forman a través de un metal más el oxígeno y los ácidos hidrácidos, los ácidos hidrácidos, en cambio se forman ¿qué? Se forman a través de un no metal más el hidrógeno. Mis ácidos hidrácidos se forman a través de un metal, de un no metal, perdón, más un hidrógeno. En cambio, mis ácidos oxácidos se forman a través de un óxido no metálico más el agua. Mis ácidos hidrácidos a través de un no metal más un hidrógeno. Vamos ahora. Y recuerden que mis ácidos hidrácidos solo se trabajan con la familia de halógenos y anfígenos. Y siempre van a tener la familia de halógenos -1 y la familia de anfígenos -2. Esto en cuanto a mis ácidos hidrácidos. En mis ácidos oxácidos, recuerden que yo ocupaba todos, ¿no? Todos nuestros elementos, pero en mis ácidos hidrácidos solo la familia de halógenos y de anfígenos. Mi familia de halógenos voy siempre, siempre, siempre a tratarles con la valencia -1 y mi familia de anfígenos siempre van a estar con la valencia -2. Listo. Hasta ahí. Tal vez está claro, tal vez tienen alguna pregunta. Henry, tal vez tienes alguna duda. Henry, Cristel, tal vez tienes alguna duda. ¿Quién más está? Tengo. Angelita, tal vez alguna duda. No, listen. Ya. También Nirvani. ¿Alguna duda tal vez en mis ácidos hidrácidos o en mis ácidos oxácidos? No, profe. Ya. Tengo a Marilyn No, listen. y tengo a Gilda. No, profe. Listo. Claro, entonces mis ácidos oxácidos, ¿no? Recuerden, siempre se forman a través de un óxido no metálico más el agua y mis ácidos hidrácidos, pues a través de un no metal más el hidrógeno. Vamos a hacer ejercicios de los ácidos hidrácidos, pero déjenme ver, aquí están. Esta es la que quería pasarle acá. Esta.
Regresamos. Ya, listo. Ya estamos con mis ácidos dos ácidos y ahora vamos a mis ácidos hidrácidos. Mencionaba que solo son de la familia de los halógenos y de los anfígenos. Vamos a hacer vamos a hacer con el bromo. Vamos a hacer con el bromo. Listo. Vamos entonces a realizar con el bromo. PR. Más que dice, más el hidrógeno. Mi bromo es de la familia de los halógenos o de los anfígenos. ¿Quién me dice? ¿De los halógenos? De los halógenos, muy bien. Como es de la familia de los halógenos, pues decíamos, mencionábamos que siempre va a ser menos uno. Entonces, colocamos en este caso la valencia uno, ¿no? Siempre va a ser uno. Listo. Recuerden que siempre es un positivo y un negativo. Entonces aquí más uno, ¿no? Listo. Esto es solo para tomar en cuenta, ¿no? Que siempre va a ser uno y dos en los halógenos. Pero siempre vamos a tener, como menciono, siempre va a ser el número de oxidación uno y 2, ¿no? Vamos, entonces con los ácidos hidrácidos. Entonces, recuerden que aquí en mis ácidos hidrácidos yo colocaba primero colocaba el hidrógeno o el bromo. ¿Quién se acuerda en mis ácidos hidrácidos? Primero el hidrógeno o el bromo. Primero colocábamos el hidrógeno o el bromo. ¿Están por ahí? ¿El hidrógeno? Primero el hidrógeno. Muy bien, Lisa. Primero el hidrógeno, ¿no? Recuerden que primero colocábamos el hidrógeno y luego el bromo. Listo. Ahora vamos a nombrar nuestro compuesto. Recuerden que en mis ácidos hidrácidos yo siempre colocaba la terminación hídrico. Siempre colocaba la terminación hídrico a mis elementos. Por ejemplo, aquí tenemos al bromo. Entonces, obviamente yo coloco ácido, pero recuerden que estamos trabajando con el bromo y de ahí le colocamos el hídrico, que sería hídrico. Ácido bromhídrico. Bromhídrico. Ácido bromhídrico en este caso. Y en nuestra nomenclatura sistemática, recuerden que nosotros en cambio colocábamos la palabra uro. Entonces sería bromuro de hidrógeno. Listo, ahora vamos a hacer, tal vez alguna pregunta. ¿Todo claro? Vamos a hacer ahora con los anfígenos. Hagamos con el selenio. Hagamos con el selenio.
mi selenio, que recuerden que siempre va a tener dos, y más, ay, esperen y más el hidrógeno. Listo. El selenio, ay, primero colocábamos el hidrógeno y el selenio. En este caso, colocamos nuestro subíndice, que era 2, ¿no? Listo. Tenemos a nuestro subíndice que es 2, H2 selenio, ¿no? Vamos entonces a nombrar. ¿Cómo era nuestro nombre? Era ácido, el selenio, en este caso sería selenhídrico, ácido selenídrico. Y como iba abajo es con la terminación uro, sería selenuro de hidrógeno. Listo. Tal vez alguna duda con esto en cuanto a los ácidos hidrácidos y a los ácidos oxácidos. ¿Tienen preguntas, dudas? ¿Está claro que no está claro en cuanto a las nomenclaturas también? Cuéntenme. ¿Todo claro? Sí, profe. Ya. Listo. Por hoy entonces acabamos las clases. Nos vemos en la siguiente, creo que es el viernes o el jueves. Pero bueno, nos estaremos viendo, ¿no? Ya en cuanto, recuerden, esta clase era un recorderis de los ácidos hidrácidos, de los ácidos oxácidos. Recuerden que tienen bastantes diferencias. Los ácidos hidrácidos son elementos binarios, solo tienen dos, por eso se les denomina elementos binarios. Y en cambio, mis ácidos oxácidos tienen tres elementos y por eso se les denomina elementos ternarios, ¿no? No se confundan en este caso, en el deber voy a colocar ya para que ustedes coloquen el nombre o tal vez yo coloco el nombre y ustedes realicen el ejercicio, el compuesto, perdón. Entonces, eso. Listo, eso hasta aquí. Hasta luego con todos que tengan una buena tarde.